Esas son, a grandes rasgos, las ideas que yo ponía sobre la mesa en el ayuntamiento, que os dije que era especialmente triste, ¿no? Porque es una situación en la que está el ayuntamiento con una deuda que se ha multiplicado en los últimos años. Estaba mirando el plan del casco antiguo que se hizo en el año 1999 y miraba, porque allí en el estudio económico del plan se cifraba la deuda bancaria que había en esos momentos. En 1999 había una deuda bancaria de 500 millones, o sea, 3 millones de euros, y al día de hoy la deuda bancaria del ayuntamiento son 33 millones de euros, teniendo en cuenta el último pago a proveedores que se hizo. Bueno, son las referencias de cómo a lo largo de los últimos años ha habido una deuda muy considerable bancaria que tiene el Ayuntamiento de Zamora, y luego la gestión que se ha hecho de los servicios públicos en todos estos años, hombre, no parece que sea de tanta calidad como para haberse endeudado en esta cantidad de dinero, ¿no? Bueno, y como son las 9:15 y a las 9:30 creo que hay que estar en la calle, pues nada, si alguien quiere preguntar algo, lo preguntáis. ¿Me puede detallar el proceso de privatización de esas concesiones? Bueno, el proceso siempre es un proceso arreglado. Los procesos de privatización es... si un servicio está municipalizado y el ayuntamiento en pleno decide que se haga de gestión indirecta, por lo tanto que se haga de una empresa, se hace un pliego de condiciones, se hace un estudio económico y se hace un concurso público. Y ese es el proceso. Las empresas concurren, en el concurso se ve que es la empresa, según los informes, que lo puede hacer mejor el servicio, y se le da por una serie de años. Normalmente si es un contrato en el que se exige una inversión fuerte, como es el caso de autobuses, el caso de basura, lo digo por los camiones, por los autobuses, la duración suelen ser 10 años para poder amortizar la inversión que tienes que hacer en maquinaria, y si es menor, pues suele ser 2 años, como es el caso de, quiero recordar, la ayuda a domicilio, que en principio no exige grandes inversiones, pero al final las privatizaciones es un proceso reglado, estandarizado, pero netamente de decisión política. Gracias. A ver, yo quería preguntar a los inspectores de trabajo, vamos a ver, ahora cuando ha habido la Feria de Sevilla, ¿no? Igual que pasó en las fallas de Valencia, hablaban de que se habían incrementado tanto las inspecciones tributarias como las laborales, y daban el dato de 3.000 inspecciones en toda Andalucía durante el año 2012, lo cual a mí se me antojaba completamente insuficiente. Entonces, mi pregunta es un poco no existe la benevolencia por parte de la Inspección de Trabajo hacia las personas desempleadas que puedan estar trabajando, de pensar, bueno, con lo que cobran de paro los 400 euros, aunque trabajen no pasa nada, y por otro lado, por parte del Ejecutivo y del legislador, ¿no?, en pensar, bueno, como trabajan, ¿no?, pues aunque demos caña a todo el tema del desempleo y demás, no va a pasar absolutamente nada porque igualmente trabajan, ¿no? No hay un poco la penalización del desempleado y de la persona que trabaja en el tema de que, o sea, de que creen que todos los desempleados se están ganando la vida de otra manera, y un poco diciendo, bueno, es que si realmente hubiera 6 millones de parados, la gente estaría en la calle y por lo tanto no los hay, porque si no esto sería una revolución social total. Esa era un poco mi pregunta. A ver, yo te voy a contestar con una cosa. Hace escasas semanas, en una intervención de, creo que fue Soraya Sáenz de Santa María, había habido en el Parlamento, le habían preguntado sobre las medidas antifraude al gobierno. Y en las medidas antifraude que el gobierno dio, curiosamente de la agencia tributaria prácticamente no había un solo dato. Todos los datos que se dieron ahí eran los datos estadísticos de la Inspección de Trabajo. Quiere decir eso, que para estos señores del PP parece que el fraude únicamente en este país es el fraude de los desempleados que compatibilizan el subsidio con trabajo y tal y cual. Y que el otro fraude, es decir, el fraude de las amnistías fiscales, el fraude de los que se llevan los dineros a Suiza, de los que no... Ese... no sé, ya digo, cuando dieron los datos era sorprendente de decir, pero coño, si nos a los que estamos metidos en esto, si nos ha contado nuestra propia estadística. Digo, es el único fraude que entiendo. Entonces, que existe en estas situaciones, a la pregunta concreta que me hacía, que existe esto, es decir, gente que
Es decir, que los 6 millones de parados no están los 6 millones sin hacer, eso de alguna manera es evidente. ¿Que hay tolerancia? Yo creo que hay poca. Es decir, a la Inspección de Trabajo en su conjunto se le achucha de una manera bestial. Es posible que haya compañeros, yo por lo que conozco son pocos, que digan en la situación que está como coño a esta persona, que me parece una cosa razonable, ¿eh? Es decir, uno se está llevando los dineros a Suiza y lleva dobles contabilidades, y yo a este que cobra 600 euros de subsidio porque está pintando una pared, le voy a quitar todo lo que va a cobrar en no sé qué, no sé cuánto, me parecería razonable. Pero desgraciadamente, entre el colectivo de inspectores y subinspectores que conozco, hay poco de esto, porque se les achucha de una manera especial para que sean duros y no se transija con ese fraude, que es el único que este gobierno, el de los parados. Es decir, el fraude que cometen quienes los emplean, el fraude que puedan cometer las empresas, ese fraude parece que no existe. No, el hecho además es que, vamos a ver, desde el punto de vista incluso de la infracción del empresario, se han multiplicado las sanciones por tener a trabajadores perceptores de prestaciones sin dar de alta, se han multiplicado. En ese sentido, es muy tajante, exigente y actualmente la función principal o básica de la Inspección de Trabajo es esa, es comprobar o luchar contra lo que se llama economía sumergida, que es trabajadores sin dar de alta, trabajadores perceptores sin dar de alta o no declaración del último céntimo a la seguridad social. Es el objetivo principal que tiene actualmente la Inspección de Trabajo. Ignoro cuál es el objetivo principal que tiene actualmente la Inspección de Hacienda. Sí, yo quería comentar que en todo caso, paso un poco cogiendo lo que ha dicho Paco, o sea, en realidad quien dirige la administración no cree en la administración, es decir, que los políticos que mandan fundamentalmente en este país no creen en la administración pública, no creen en el servicio público, creen en el servicio para lucrarse ellos, pero luego para lucrar a sus amigos, por lo cual, es decir, comenta sobre las privatizaciones continuas y constantes, forma parte de una filosofía, evidentemente. Yo supongo que lo de inspección tributaria, evidentemente, es lo mismo, nos van a investigar a sus amigos, es decir, a su gente, es decir, no les interesa. Es decir, yo supongo que irán disminuyendo las plantillas de inspección, de inspectores, en muchos sitios, en todo caso. Con respecto a lo que planteáis del derecho laboral, es decir, claro, ahora ya no sabemos exactamente qué es lo que estudió, si lo estudió bien o mal, pero en todo caso, si lo estudió, porque no tiene nada que ver el derecho laboral con lo que uno estudió, es decir, no tiene absolutamente nada que ver, es una vulneración continua del derecho de los trabajadores y que forma parte un poco de la línea evidente de ofensiva en una lucha de clases evidente en la que ellos van ganando por goleada. Y uno de los instrumentos que siempre han odiado fundamentalmente cuando los escuchas es el Estatuto de los Trabajadores, que como dice Javier, tampoco es que fuera la panacea, pero vamos, el odio profundo que tienen a todo lo que era la estructura de defensa de un trabajador, pues era claro. Entonces, ahora mismo, sinceramente, la clase de trabajadores, los trabajadores están absolutamente indefensos. Quedan de vez en cuando algún juez que te hace alguna cosa, una situación así, pero vamos, en todo caso, esa es la idea. Yo quería hacer una puntualización, es que yo creo que lo que pasa es que hay mucha ignorancia de los trabajadores, porque nosotros somos mayoría. O sea, somos mayoría, entonces lo que hay es mucha ignorancia. Hay que decirle estas cosas a la gente como hay que decírselas para que les llegue a entender y lo comprendan. Porque lo que no puede ser es que, vamos, yo claro, después de la charla, o sea, después de los argumentos que han puesto los compañeros y tal, a mí me dan ganas de coger 5 litros de gasolina en el Congreso y prender el fuego a todos dentro. Así de sencillo, porque creo que son mercenarios. Son mercenarios, o sea, no tenemos políticos, tenemos mercenarios de la política que viven para la política y para su interés propio. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? O sea, yo creo que también culpa también tenemos en cuanto a los hijos que han tenido los padres que fueron en la transición, se han acomodado demasiado y no les han inculcado ese espíritu de lucha y de que vean las cosas realmente como las tienen que ver. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora ha llegado la juventud que tenemos, está bastante apalancada y les da todo un poco igual y nadie sale a la calle. Yo llevo 8 años aquí viviendo en Zamora y me acuerdo que, bueno, solamente ha faltado 2 manifestaciones de las que ha habido por causas que no he estado aquí, ¿vale? Pero me acuerdo que las primeras que he ido, a las 6 o 7 primeras que he ido, éramos 350 400 personas, no éramos más.
no éramos más. Aquí ni Dios salía a la calle. Parece que todos estábamos... Parece que todos estábamos, vamos, en el mundo de Yuppie, ¿no? O sea, esto no va conmigo, no, es que va con todos. Lo que pasa es que desde las familias, a los hijos hay que inculcarles ya desde pequeños cómo son las cosas, para qué, tal y cuando sean mayores piensen por ellos mismos. Y no se aborreguen y no los lleven por donde quieren ir. Porque al final es un poco como todo, ¿no? Es tú de aquí no te salgas y tal, pero ¿qué pasa? O sea, yo ahora tengo un problema, yo trabajo en Alstom, estamos en un ERE suspensivo, ¿vale? Yo estoy en el comité de empresa. Ahora resulta de que, bueno, pues a través del acuerdo FEM, un acuerdo de anticipación que tenemos firmado a nivel con las federaciones alemana, francesa y española, federaciones del metal, se ha podido ¿no? alargar un poco en las negociaciones, porque cuidado, se ha formado una mesa no es de negociación, sino es de acercamiento, pero que sabemos que esto es prorrogar un poco el tiempo, ¿no? Para poder llevar a cabo la lucha que tengas que, o sea, prepararte un poco más, ¿no? Porque si no estábamos condenados a que a los 15 días, máximo 30, 20 días por año trabajado y a la calle, ¿no? Pero el problema no está ahí, el problema es que hemos estado recogiendo firmas aquí en Zamora y todavía muchísima gente, que yo es que no lo entiendo, ¿no? Esto no vale para nada, es que es la mentalidad de la gente, o sea, es que es lo primero que tenemos que empezar a cambiar. Y para eso, tanto los políticos a nivel municipal como a nivel nacional y tal, los que pueden, que son la gente de izquierdas, y gente de izquierdas queda poca, ¿vale? Porque relativamente hay un partido del PSOE que es más, bueno, a mí ya se me queda como bastante a la derecha, ¿no? Entonces, creo que son los que tienen que hacer una lucha a nivel de calle para que la gente empiece a espabilar un poco, porque si no estamos condenados al fracaso. Juanma y luego... Sí, bueno, yo dos cositas que os quería preguntar. Con brevedad. No preguntes mucho, lo digo porque... Vale, una de los inspectores es que hay una de las cuestiones, bueno, los que habéis hablado de la normativa, sobre todo los tres primeros, que creo que no habéis hablado dentro de la precariedad de las condiciones laborales de los últimos años hacia acá, que es la concatenación de trabajos temporales. O sea, me explico, lo habéis comentado, digo, para saber si la situación actual, porque claro, que asumamos que la crisis actual tiene que estar, que no se puede cambiar de la noche a la mañana, que ya es mucho asumir, que si desde arriba se quiere se podría, obviamente, una redistribución de la riqueza distinta. Claro, hace unos años el vendernos desde las administraciones que hubiese una flexibilización de contratos temporales porque así trabajarían más, la realidad es que era, por lo menos hace unos años, no es que ya no me pueden hacer otro contrato temporal porque tienen que pasar a indefinido. Yo creo que esto también ha cambiado ahora claramente, ya hay un encadenamiento de trabajos temporales. ¿Hay alguna ley que regule que no haya un máximo? Porque claro, están trabajando siempre los mismos de manera encima precaria y todavía asumiendo, no siendo obviamente la última solución, que trabaje unos 6 meses porque otro luego está trabajando esos 6, pero claro, que yo haga contrato temporal solo por no hacerlo indefinido, pero el día anterior se lo voy a revocar para después hacerle otro igualmente temporal, ¿eso puede ser así de manera absolutamente indefinida? Hay un apartado... Porque esto ha cambiado en los últimos años a peor. Hubo primero, yo claro que no da tiempo a todo, pero en el conjunto de reformas que ha habido, hubo un momento en que se intentó luchar contra la concatenación y se dijo a partir de los 3 años ya no caben más, pero luego en 2011 se acabaron los límites y otra vez se volvió. Ahora la alimentación ahora queda con eco. A partir de enero de este año, otra vez, hay un apartado 5 en el artículo que regula la contratación, que es el 15 del estatuto, y que dice que los trabajadores que en el periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 bonos y solución de continuidad para el mismo o diferente puesto de trabajo por la misma empresa o grupo de empresa mediante 2 o más contratos, se entenderá que son indefinidos. Pero eso siempre te exige irte a juzgado. O sea, ¿entiendes? En primer lugar, disfrazar la empresa, grupo, el puesto, no puesto, no sé qué, hay muchas interpretaciones posibles y tal, pero en principio eso es así. Si tú a través del contrato estás más tiempo, que es lo que te he dicho, pero que claro, en el último contrato que te despidan, en que sé, tienes que irte a juzgado, te declaran indefinido y te vas con 33 días. Lo que has conseguido con eso es que te pagues en vez de 12 días que se pagan actualmente por el contrato. O sea, no, lo que no te queda con tu puesto. La última que nos echan. Sí, no, nada, solo Eduardo, No, estabas tú. tengo la impresión de que esta ciudad ha sido siempre muy poco reivindicativa. O sea, nunca no hemos sabido decir no por su propia estructura, por un montón de cosas. Es decir, lo que tú estás contando es algo que tal gente como yo
hemos vivido aquí una buena parte de nuestra vida. Y en momentos hemos estado metidos en todos los libros, más o menos. Pues siempre nos hemos quejado de eso. Es un poco adoptar la política del victimismo, ¿no? Es decir, algunos, a lo mejor los menos, los más, no es una cuestión de mayoría, creo que siempre hemos tenido claro contra qué íbamos. Y no solo era contra el político de turno, que al final tenía razón mi abuela, los mismos perros con distinto collar. Quiero decir, cuando hemos dicho no, desde que nos hicieron tragar con una política de consenso, que aunque viniera avalada y con el hisopo del padre Haber, ¿sabes? Porque había que salir de una dictadura y había que tragarse y consolidar un sistema democrático, que al final ha resultado incluso peor. ¿Sabes? El cambio con respecto a todo esto, bueno, el cambio no es solo en el caso de España. Éramos el portaaviones, se nos ayudó a entrar en la democracia desde la firma de los convenios con los Estados Unidos en el año 45, negociaciones secretas, para luego, por un lado, públicamente se nos dejaba fuera, por el otro estaban mangoneando, y así han seguido mangoneando, en cada momento como quien correspondiera, porque había que hacerlos democráticos, europeos. ¿A precio de qué? A precio, decía ahora Javier. Yo creo que fui uno de los que en Zamora estuve implicado en aquel momento en un montón de cuestiones sindicales. Nunca olvidaré, yo tenía 23, 24 años, asistí al primer Congreso Nacional en la legalidad de las comisiones obreras. Se celebró en Montjuïc y no lo olvidaré nunca, porque nos estaba protegiendo los mismos que nos estaban dando leña en la calle, o que te iban a identificar. Me acuerdo con los dos que yo iba de aquí de Zamora y la gente de Valladolid, que alucinamos, pero alucinamos, y dije, pero bueno, ¿qué coño? Y todavía iba uno de ellos, ahora me dije, oye, ¿qué coños hacen estos aquí protegiéndonos a nosotros? Si éramos los rojos, ¿no? Somos los... Bueno, pues allí estaban, sí, allí estuvieron, ¿sabes? Bueno, luego ha habido una cuestión, no se explota igual, ¿sabes? O sea, el capitalismo, aquel explotador, bravo, chulo, se ha civilizado, ¿sabes? Y hoy es más sutil. Y ya no vivimos en ese capitalismo abrasivo, de la rueda concatenadora, ahora es de otra manera, ¿sabes? Ahora ya no somos productores de productos, sino que consumimos. Nos consumimos nosotros. Todos sabemos dónde nos lleva, que nos puedan, que la gente realmente... Hay 6 millones de parados. Lo discutimos ahora. En el 97, en la anterior crisis, se ha estado discutiendo lo mismo. Cuando empezó a contarlas entonces, parece que ahora menos, pero joder, estamos en la misma. Aquí estamos, no se mueve nada. Que hay tantos trabajos subterráneos, hay tantos... Hostia, no puede ser, no puede ser. 6 millones de parados son un montón. Hay que nacionalizar el paro. Lo que estamos haciendo, quiero decir, el principal problema con respecto al Estado, por ejemplo, es el mogollón de gente que hay parados. Cuando alguien en desahucio vital, cuando alguien le quita los medios para subsistir, es que te tienes que callar. No puedes ir a una reunión de obreros a contarle que estás haciendo. Pero sin embargo, está más que claro y algo ocurre para que la gente no salga a la calle y se fragmente para ir a desahucios y reclamaciones sectoriales. Con la reclamación empieza donde solucione ese problema de los 7 millones de pagar 6 millones, porque las estadísticas oficiales, en fin, cambian a 2 por 3, lo igual que para que te cuenten el cuento del incendio. Depende que lleve una normativa europea y lo que ayer se consideraba hoy no entra, y entonces el hombre que va por ahí por las tiendas preguntando no sé cuánto, hoy tiene en cuenta el chorizo, pero mañana deja de tenerlo, yo qué sé. Claro, ¿sabes? Es tan variable que siempre viene de arriba. Y lo que viene de arriba no hay que creer. Yo viajo, juro que he llegado ayer por la tarde de Madrid. Cada vez veo más gente en Madrid, en Barcelona, en Granada, incluso en Zamora, en la calle. Pero es que no, lo dicho la estadística no lo ve, y el político no lo ve. A ver, Eduardo, breve y nos vamos. Venga, vamos. Voy a empezar por lo último, por lo penúltimo que has dicho. Cuando tú ibas a Madrid, los comisiones obreras de Marcelino Camacho, ¿no? Creo que en los congresos no iba la ministra de Empleo. Ahora, a los congresos de comisiones obreras va la ministra de Empleo, la de esta que ha conseguido 6 millones de parados. Vamos a ver, esto no es una cuestión coyuntural, la crisis es coyuntural. Lo que hay en el fondo es una reforma estructural hecha desde arriba, desde los poderes financieros,
con la connivencia de los empresarios, con la alianza de los empresarios y con el pacto de los partidos políticos mayoritarios y de los sindicatos mayoritarios. Es decir, aquellos que en su día fueron combativos y hoy no son combativos. Esos mismos que cobran los ERES, que firman los ERES y se llevan comisiones. Es decir, esto solo tiene una solución y la solución la tiene que hacer desde abajo, el pueblo. Pero tiene que ser ellos, la mayoría de la gente, la que se mueva. Porque realmente los que somos conscientes de eso somos la minoría de los sindicatos minoritarios y partidos de izquierda minoritarios, con escasa representación o sin representación. Es decir, y estos a lo que nos quieren llevar... Lo he contado como anécdota. Ya no, bueno, yo te lo cuento como anécdota porque yo también venía de ese sindicato, cuando se podía llamar sindicato. La polémica del papel de los sindicatos. Y no, te digo, estos tienen un objetivo muy claro, y el objetivo es que la clase trabajadora de este país y de la Comunidad Económica Europea se asimile a los trabajadores del sudeste asiático. Esos trabajadores que están en un sistema de producción semiesclavista o de producción feudal. A eso es a lo que nos quieren llevar a los trabajadores. Y eso nos lo quiere llevar los poderes financieros, es decir, con la alianza de los partidos políticos de derecha y, de alguna forma, también con la connivencia de esos sindicatos subvencionados del Estado.